Estamos siendo testigos, lamentablemente, como generación, de una guerra en Medio Oriente, de una realidad en Medio Oriente en donde hemos visto muchas escaladas violentas, pero no terminamos de entender qué está pasando o hacia dónde va. ¿De dónde proviene este conflicto? ¿Dónde estamos parados? ¿Cuáles van a ser las repercusiones en el ahora y en las siguientes generaciones? Esto es Cambiando la Narrativa. ¿Qué tiene que pasar en este país para que realmente nos interesemos en la política? Tú eres de los que no se mete en la política, porque déjame decirte que la política se mete contigo. Cambiando la Narrativa nace con la intención de acortar la brecha que naturalmente existe entre tú, ciudadano, y las decisiones de tu país. Aquí no te vamos a estresar ni frustrar. Aquí te vamos a invitar que a través de la información pasemos de la indiferencia a la acción. Cambiando la Narrativa, con Valeria Guerra y Marisa López Collado. Hola Marisa, otra vez aquí en un segundo capítulo este verano. Me da mucho gusto saludarte. Hola Valeria, yo encantada de estar aquí, encantada de estar en estos micrófonos. No tan encantada con el tema porque me gustaría que fuera algo diferente, pero bueno, aquí estamos. Hay que hablarlo y definitivamente en verano, que a muchos pareciera que la agenda se nos baja poquito, quienes tienen hijos, que no andamos en el corre y corre, pero de verdad siento como obligación un tema de cultura general, de estar informados de qué está pasando, y realmente el tema de hoy es un tema que a todos nos duele porque pues es un tema que estamos viendo en los medios, periódicos, redes sociales, y que incluso niños, adolescentes lo traen. Y bueno, pues es hablar de la realidad de lo que está viviendo en Medio Oriente. Les traemos aquí información. Es un tema que de verdad Marisa y yo nos hemos metido en también capítulos pasados. Sí. Yo estuve leyendo algunos libros que les voy a recomendar. Y bueno, es a modo de reflexión, a modo de, pues sí, actualizarnos en qué está pasando. Y aunque pensemos que no podemos a lo mejor nosotros influir por ser tan ajenos o por estar tan lejos, nos ayuda a tener la información para siempre ver qué podemos hacer en lo que sí nos toca, que es en nuestro espacio más directo. Y es que, a ver, pasa mucho con este conflicto, creo yo, con el tema de Medio Oriente, que es un tema vigente, o sea, es un tema que nunca deja de existir, o sea, no ha dejado de existir en siglos, pero llamémosle que se pone de moda, o sea, no se pone de moda, pero regresa a la agenda cuando hay una escalada en violencia. Entonces, que en octubre del 2023, que si Hamas atacó a Israel, entonces vuelve a ser un boom y todo el mundo, quiero entender, ¿qué pasó? ¿Por qué? ¿De dónde proviene? Uh-huh. Y esta es una manera con este capítulo de estar vigentes en el tema porque, por desgracia, pues va a seguir existiendo. O sea, que aunque no queramos que así sea, aunque ahorita el presidente estadounidense se metió como a calmar las aguas de alguna manera, y estamos en un cese al fuego. En un impasse. Hoy a 30 de junio, porque esto cambia muy rápido. Hoy a 30 de junio hay un cese al fuego. Como bien decía Valeria, no significa que sea paz absoluta, pero les queremos ayudar a entender qué realmente está pasando en Medio Oriente para que cuando vuelva a ser noticia, pues ya tengan ustedes información. Como siempre, hablamos principalmente en tres temas, dividimos el capítulo. Vamos a empezar con origen del conflicto de manera muy general, la escalada reciente que viene del 7 de octubre del 2023 y que sigue. Y así es a modo de ir platicando en este espacio que tenemos. Y bueno, pues como saben, el origen del conflicto se habla de realmente una lucha por territorio. Esta pelea por territorio que se potencializó más el conflicto cuando viene la declaración de Israel como un estado independiente en 1948 con el apoyo de otros países como Estados Unidos, Inglaterra, y ahí es donde viene como la división principalmente de Jerusalén, donde hoy viven palestinos, católicos, judíos, y que ha habido momentos en la historia que han podido vivir de manera más o menos en paz, y que en las últimas décadas se ha ido incrementando este conflicto, y ahí es donde podremos decir, bueno, ¿qué es lo que ha sido diferente, Marisa? Y sí podemos decir, bueno, es solo territorio, pero también es temas religiosos, temas económicos, políticos, geográficos, nucleares. O sea, ya agregamos el factor nuclear, creo yo, a la ecuación, que es lo que ha sido el diferenciador o el motivo de esta última escalada reciente, ¿no? Y por un lado, pensaríamos, o está como que estas dos visiones de decir que arreglen sus asuntos, es Medio Oriente, que no haya intervención de otros países, pero es un tema mundial. O sea, para mí de verdad lo veo, y no me quiero adelantar al final, pero un tema de diplomacia, un tema de
pues nos corresponde a muchos. E incluso la ciudadanía está pidiendo, este último sábado pasado, hubo marchas tanto en Irán como en Israel, y la ciudadanía está pidiendo que intervengan, sobre todo en Israel, Estados Unidos, pero si hay este deseo de que las grandes potencias o los países, vamos a decir, más estables, más poderosos, volteen a ver y ayuden, que lo han hecho, pero ahí es donde por otro lado dicen, no, que no intervengan, pero por otro lado la ciudadanía dice, sí, intervengan. Y ahí es donde está la gran duda que, digo, en otros momentos han intervenido, para bien o para mal, y se ha solucionado de cierta manera. Yo creo aquí, si nos vamos como que a grandísimos rasgos, a ver, provienen todos, si nos vamos a temas bíblicos realmente, del mismo origen, ¿no? O sea, como el padre Abraham, el padre de las religiones realmente, es un territorio, como bien dices, geográfico, que concentra la ideología y la importancia de 3 religiones fundamentales, del judaísmo, del cristianismo también. Y empieza esta división, como bien dices, en donde anteriormente, estamos hablando que en los años 20, en los años 30, convivían judíos y palestinos en el mismo territorio geográfico, con diferencias ideológicas, si lo quieres ver, pero sin una escalada de violencia, ¿no? O sea, hasta ahí todo iba bien. Posteriormente, en 1947, bien lo dices, la ONU quiere dividir el territorio y entonces decir, ok, esta parte le corresponde a Israel, esta parte le corresponde a los palestinos. Israel dice, ok, acepto, pero Palestina dice que no acepta. ¿Por qué? Porque aceptar esta división sería renunciar a su territorio. Ellos defienden que ellos estaban... Desde que viene el origen. primero el huevo o la gallina, ¿no? O sea, ¿quiénes estaban primero, los judíos o los palestinos? Los palestinos dicen, no acepto como que esta división. 1948, que lo dijiste bien, es una fecha importante porque un líder judío proclama el establecimiento del Estado de Israel ya en ese territorio. Los palestinos dicen, te dije que no. 5 estados árabes declaran la guerra por primera vez en la historia en contra de los israelíes en su momento. Si digo israelíes o judíos, estoy hablando del mismo grupo de personas para quienes son nuevos en el tema. 5 estados árabes declaran la guerra en contra de ellos. La guerra la gana Israel, porque aquí tenemos que poner el factor fundamental, que Israel es como el gigante de la inteligencia, del armamento, de los misiles, de la del domo de economía. acero. Entonces la guerra la gana Israel, y a la hora que la guerra la gana Israel, desplazan a 5 millones, estadística de 1948, Sí. a 5 millones de palestinos del territorio. Los desplazan. Israel o los judíos toman esa parte del territorio, y aquí viene un factor que lo hemos platicado Valeria y yo, que es el factor humano. Porque es muy fácil decir, desplazaron a 5 millones de judíos, sí, perdón, a 5 millones de palestinos, pero imagínate la gente y como el descontento que ocurría con esa gente desplazada, que se empieza a consolidar este tipo de guerrillas que hoy vemos como estos grupos radicales que son Hamas, Hezbollah, que son como los grupos terroristas, por así decirlo, de Medio Oriente, grupos, ojo, palestinos, pero esto no significa que Palestina sea sinónimo de ellos. Hamas, exacto, Así es. ni que Hamas sea sinónimo de Palestina, no necesariamente, pero ahí surgen estos grupos guerrilleros entre el descontento de 1948 y 1967. Se consolida como que todo este sembradío de inconformismo, si tú lo quieres decir, hacia los judíos que desplazaron a estos 5 millones de palestinos. Y entonces, en el 67, nacen oficialmente estas organizaciones militares que son los abuelos de Hamas, los abuelos de Hezbollah, que tienen el objetivo tanto de recuperar su territorio como de, ojo, destruir Y de el atacar. Estado israelí. Así es. Entonces, ahí viene toda esta división, ya con una escalada de violencia suficiente, que ahora con decisiones ya hablamos que anteriormente podían vivir en el mismo territorio de manera pacífica, pero entonces por decisiones de ciertos líderes en su momento se dio como este mapa social, si lo quieres ver de alguna manera, y entonces ahora ¿cómo calmas este inconformismo que ya existe en una ideología que ha heredado por generaciones? Imagínate que desplazaron a tu abuelo, entonces tú naces odiando al enemigo, llámese como se llame, y así crecen Claro. tus hijos, y ahora son grupos violentos que precisamente están en guerra con el Estado de Israel. Así es. Y estamos hablando, para mí, de un término que ha tenido demasiado impacto a nivel histórico, que es el destierro.
el que te tengas que mover de manera forzada de tu tierra. Lo han vivido los colombianos. Exacto. En los 80s, en los 90s, que muchos migraron a Estados Unidos. Venezolanos. Y bueno, pues eso fue lo que sucedió allá, y ahí es donde dices cómo se manejó, y obviamente pues se fue permeando esta ideología, este odio de los enemigos, y que para que yo subsista tú tienes que desaparecer. O sea, es algo radical. Es un blanco y negro. Y aquí les recomiendo el libro por Nuestras Libertades, muy bueno, que habla de toda esta historia de Silvia Sherem, una autora judía, pero que habla de manera muy neutral de toda esta parte de la historia. Y bueno, y aquí ya lo conecto, que también el libro empieza con esa, y fue la autora y estuvo ahí después de los ataques del 7 de octubre, y lo conecto con la escalada reciente. ¿Y de dónde viene la escalada reciente? Y que es donde pues todos otra vez dijimos, oye, se reactivó otra guerra en Medio Oriente, que fue el 7 de octubre del 2023, donde Hamas ataca brutalmente con misiles y por tierra a Israel. Y de una manera muy sanguinaria, ¿no? Totalmente. Rehenes, vimos bebés, civiles, mujeres, o sea, de una manera imperdonable. Y en vivo. Porque había jóvenes que en las redes sociales estaban grabando estos ataques brutales, y hay algunas llamadas incluso que pues están en todas las redes de estos jóvenes hablándole a sus papás de manera orgullosa, comentando cuánta gente habían matado. Y bueno, ahorita se habla que ya ambos bandos se han atacado. Obviamente Israel atacó principalmente a la Franja de Gaza, y pues no ha parado, Marisa, no ha parado. Y así, y quienes lo sufren, pues obviamente los civiles, que ya han estado pidiendo por favor un alto. Hemos visto videos realmente que te estrujan el corazón, de niños, de hospitales, de edificios destrozados, pues incluso organismos internacionales ahí queriendo apoyar y diciendo ya por favor paren, abrazando a niños que se quedaron sin papás. Imágenes que me hubiera encantado que con los años ya no tendríamos que me hubiera vivirlos. encantado no ver. Sobre Gaza, quien de repente tenemos todavía dudas, ¿qué es Gaza? Es este territorio que en ese acuerdo se cedió, que se dice que incluso Israel cedió, que estamos hablando de 360 kilómetros cuadrados. Hoy se habla de 2.1 millones de personas que viven ahí, principalmente palestinos, y sí, hoy con lo que se observa, aunque viven de la agricultura, se observa que es una zona totalmente en pobreza. Y bueno, obviamente ha estado atacada por Israel en esta guerra que se escaló en el 2023. Y esa es la franja en la que no ha habido paz, en la que hoy controla Hamas, en la que hoy ellos, a través de votaciones, están ellos controlando. Y bueno, ¿qué pasa? Que justo en este junio 2025, con todo este tema que decías que ya empieza con los intereses nucleares, de energía nuclear, Estados Unidos se involucra, Irán también, y hoy estamos al día de hoy con esta realidad. Es que, a ver, creo que vale mucho la pena, ahorita que hablábamos de la escalada reciente, octubre del 2023, este ataque de Hamas hacia Israel, empieza ahí la narrativa en general, a ver quién es Hamas, quiénes son estos bárbaros, salvajes, agresivos, y en cierto, a ver, que son absolutamente todo lo que dije actualmente, ¿no? Pero en ese momento había mucha confusión, creo yo, en la opinión pública de si Hamas era Palestina. Creo que conforme ha ido avanzando el tiempo se ha entendido como esta diferencia entre Hamas, un grupo guerrillero radical proveniente de Palestina. ¿Por qué? Porque lo que quieren es, como lo mencioné anteriormente, vengar como a generaciones anteriores que fueron desplazadas. Ahora, a la hora que Hamas ataca de esta manera a Israel, entonces Israel declara la guerra oficialmente en contra de Palestina. Aquí son el gigante que es Israel contra los palestinos, que los palestinos, más bien Israel contra Hamas, perdóname, las víctimas son tanto los judíos como los palestinos también, pero Hamas no tiene de industria, no tiene de armamento, no tiene el capital que tiene el Estado de Israel. Entonces, ¿de qué manera atacan? Así, sorpresivo, muy sanguinario, que sea una noticia mundial, y de ahí se repliegan a esconder porque no pueden aguantar una guerra constante contra Israel. Entonces, ¿qué estamos viendo? Hay dos narrativas, y acuérdense siempre que la narrativa mueve emociones, la narrativa mueve dinero, la narrativa mueve votos, mueve poderes a nivel mundial. Entonces está la narrativa de Palestina, que es, oye, Israel nos está acribillando, buscando a Hamas.
Israel de cierta manera dice, es que ellos atacan y se esconden en lugares civiles, hospitales, escuelas. Entonces, a la hora que van por Hamas, la noticia es, atacaron un hospital en donde había tantos civiles. Sí, porque el mismo grupo guerrillero se mete ahí, pues para que sea un lugar, por así decirlo, que sea mal visto que sea atacado, ¿no? Por otro lado, también tenemos la narrativa de la otra parte, que es de Israel, que es cómo no me voy a defender si están atacando de esta manera a mi ciudadanía. Entonces, no podemos olvidar que es un tema ideológico y que nosotros, pues realmente crecimos con una tendencia occidental. O sea, toda la historia que nosotros estudiamos, y esa es una de las burbujas que yo me he reventado continuamente, la estudié con tendencia occidental. Y me cuesta compaginar con una ideología que no entiendo. Siempre el Medio Oriente es algo lejano hasta que te metes a estudiarlo, pero si yo me voy con una conclusión final, que sé que no es el final del capítulo, es que hay víctimas de ambos lados. O sea, realmente no te podría decir que hay un héroe o que hay un villano. Creo yo que la pérdida es general. Y ha tenido repercusiones, lo vimos en meses pasados en universidades, principalmente en Estados Unidos, donde hay estas tendencias radicales, donde ha habido perseguidos si estás de un bando, si estás del otro. Se ha investigado mucho también de fondeo que viene de estos grupos radicales a universidades de Estados Unidos. Entonces, por eso ves... Que precisamente ahí entra Irán también. Claro. Porque en teoría Irán, según la versión occidental, o sea, occidental me refiero al Estado judío como a los Estados Unidos, Irán es el que financia este tipo de guerrillas que existen dentro de países occidentales. Entonces, ahí es en donde la escalada de Israel hacia Irán, porque, ojo, la primera escalada, la dijiste bien, fue el 7 de octubre del 2023. Y luego ahorita en junio del 25, ya nos habíamos acostumbrado después de este ataque de Hamas a Israel, que detuvieron rehenes, que ya empezaron a soltar rehenes, ya saben, la noticia seguía constante. Cuando vuelve a subir el pico de la noticia es cuando Israel ataca a Irán, que fue como, ya metieron al hermano mayor de Palestina, porque Irán funciona como el hermano mayor protector de los árabes, o sea, los palestinos y todos los estados árabes en Medio Oriente. Israel es como un país occidental sembrado, con tendencia occidental más bien, sembrado en Medio Oriente, y su hermano mayor vendría siendo Estados Unidos. Entonces, digamos que con esta última escalada, los dos involucraron a sus hermanos mayores. O sea, Israel ataca a Irán, entonces Irán se mete y empieza de una manera simbólica a vengarse, porque realmente fue una venganza muy tenue, leve. Muy tenue. Y entonces Israel le dice a Estados Unidos, yo ya no puedo solo, apóyame, necesito que entres tú. Así y ahí es en donde viene este ataque de Estados Unidos hacia Irán, que fue la tensión constante de unas 48 horas del mundo de qué va a ser Irán. La Tercera Guerra Mundial, y sin la aprobación del Congreso en Estados Unidos. Pero hoy, mientras hablamos, el mundo atraviesa una pausa. No se trata de paz, no se ha solucionado el conflicto, pero ahorita está en pausa. Y se involucraron otros países como China. ¿Por qué? Porque Irán decidió frenar con lo que era el movimiento del petróleo, subieron los precios. O sea, todo fue un tema de 48 horas. 48 horas como que muy volátiles, ¿no? Ahorita regresó el precio estable del petróleo. Entonces, ahorita todo está como en este impasse, pero no hay una solución. Es que aquí lo que creo yo que vale la pena decirlo es que la escalada de violencia se da cuando Irán ataca a Israel. ¿Por qué Irán ataca a Israel? Porque en teoría Israel va ganando como en la época de Kennedy, como en los 60s, fue esta guerra entre Estados Unidos y Rusia para ver quién llegaba a la luna primero, quién llegaba al espacio primero. La Ahorita Guerra digamos Fría. que el tema es quién consigue el mayor poder nuclear para, a través del control nuclear, o de decir yo tengo la bomba nuclear, o sea, qué potencia mundial se jacta de decir que tiene armamento nuclear suficiente para sembrar miedo en el resto de las potencias mundiales, ¿no? Irán aparentemente llevaba ganada la carrera con una bomba nuclear. Entonces, con este ataque de Israel hacia Irán, lo que hace es matarle no tengo el dato concreto, pero fueron líderes políticos, cerebros que habían desarrollado el tema nuclear, científicos que estaban trabajando en el tema, militares también de su país, o sea, como que a su cúpula de poder, con este
con estos drones y con este ataque que hizo Israel hacia Irán, matan a una gran parte, precisamente ¿para qué? Para frenar a los cerebros que estaban desarrollando el tema nuclear. Y empiezan a sembrar esta narrativa en la opinión pública a nivel mundial que Irán está trabajando con este tema nuclear, pero que realmente como que las búnkers, bodegas, lo que tú quieras, en donde están desarrollando la bomba nuclear, están subterráneas abajo de una montaña y Israel ya no tiene los misiles suficientes para llegar hasta ahí. Solo los tiene Estados Unidos y Estados Unidos es el único país que puede destruir eso. Mientras Donald Trump está diciendo que en 2 semanas va a tomar la decisión, ya iban volando estos aviones estadounidenses con el único objetivo de destruir precisamente eso, que era como la industria nuclear que tenía Irán. ¿Para qué? La narrativa de Estados Unidos es para frenar la carrera de la bomba nuclear. De acuerdo. Y aquí están las dos narrativas. Estados Unidos dice que frenó cerca de 10 años con este bombardeo tan objetivo, tan puntual, tan quirúrgico. Tan quirúrgico, que frenó 10 años el avance de la bomba nuclear de Irán. Por otro lado, el mismo Irán dice que no es cierto, que lo frenó 10 meses porque lograron sacar como que sus reservas de uranio y de litio y todo eso. ¿Qué se está jugando en medio? Irán es un país petrolero. Irán es un país muy rico en minerales que aparentemente a estas alturas de la historia la materia prima es la riqueza o lo que los países después va a ser guerra por el agua, por desgracia. En la zona es entre el 20 y el 30% del petróleo mundial. Esa es la fuerza que tienen. Entonces estamos hablando de intereses ya nucleares, pero de intereses también económicos, por donde lo quieras ver, más allá de lo ideológico, porque nos vamos siempre con la tendencia de es que unos odian a los otros y ya sabes, que si la mezquita, que si la franja de Gaza, pero realmente aquí ya estamos hablando de poderes económicos y de materia prima, claro. Petróleo. Que me conecta al tercer punto, que es de los líderes que están encabezando esto, estas guerras, Netanyahu, este sembrar odio. Realmente son los responsables y al final otra vez, y lo conecto con lo que, como iniciamos el capítulo, Marisa, que es el factor humano. O sea, nos vemos tan lejos y yo pienso en los jóvenes que están inquietos de este tema y preguntan y leen y dicen, ¿por qué el mundo está ahí? ¿Qué nos ha llevado ahí? Y de verdad le doy vueltas y vueltas y digo, factor humano, diplomacia, que al final es eso. O sea, todas las guerras que se pelean de países vienen de una guerra interna, personal. Claro. De cada uno de los líderes que están ahí. Pienso en estos líderes ahorita, tiranos, autocráticos. ¿Qué guerras vivieron de niños, de jóvenes y que están viviendo ahorita? O sea, parece como que es muy lejano, pero pues son al final ellos quienes están moviendo a países enteros. Y ahí está, ¿cuál será la solución? No se habla de una solución específica que digan todos, ay, no hay que, ya está aquí, pero definitivamente tiene que ver con diplomacia, tiene que ver con la intervención de otros países, porque todo el mundo nos estamos viendo afectados por esto. Naturalmente, aparentemente lo que viene ahora es como un reordenamiento de Medio Oriente, en el sentido de si los países árabes... A ver, a raíz de esta escalada de Estados Unidos hacia Irán, que todo el mundo estuvo, ¿y ahora qué va a pasar? Había 3 escenarios. El primero, que creo que fue el mejor, que todo como que las aguas volvieran a su cauce. Se ofreció esta tregua de paz por parte de Donald Trump, que consistía en que 12 horas, no me acuerdo cuál fue el primer país, pero que 12 horas Israel no bombardeara o Irán no bombardeara, y si se cumplían las 12 horas y bombardeo, que el otro país bombardeara, más bien parara el bombardeo las otras 12 horas, y si se cumplían estas 24 horas, hablábamos de un alto al fuego, que estuvo esta tensión de que por favor no bombardee uno, por favor que no bombardee el otro, se cumplió, que fue el mejor escenario. El segundo escenario era una venganza de Irán hacia Estados Unidos, que creo yo que no está lejano de que pudiera pero puede ocurrir. Pasar. Y el tercer escenario, que para mí era el peor y más catastrófico, es que otros países se agruparan y que se hicieran otra vez el bando de uno con el bando de otro y que fuera una tercera guerra mundial. Llámese que se metiera Rusia, que se metiera China, que se metiera Arabia Saudita en su momento. Entonces, ¿qué estamos viendo ahora? Creo yo, un posible reordenamiento de los países árabes, precisamente para protegerse pues de esta tendencia occidental, si lo queremos ver de alguna manera, que viene siendo una amenaza hacia su población. Las víctimas, por desgracia, tanto los judíos como los palestinos, que siguen en este mismo territorio históricamente peleado y que son las
pues como la carne de cañón de todos los movimientos que hay alrededor de todo ello, ¿no? Y ahorita que decías lo del factor humano, para mí es un tema, no solo en este tema, en absolutamente En todos, todos los temas, claro. exacto, que no lo tenemos. Estaría interesante también otro capítulo de esto, porque no lo tenemos sobre la mesa frecuentemente a la hora que analizamos una noticia. Y yo la primera vez que conecté el tema del factor humano fue en una película, que no tengo el nombre, pero se los voy a dejar, a ver si tú te acuerdas, de este piloto que acuatiza el avión en el Hudson. Sully. Ajá, Sully. creo que sí. Se llama Sully. Aquí producción no sé. Ahorita si no, Sí, la claro. googleo. Pero bueno, el punto Bueno, es... fue caso de estudio en casos de exacto. negocio en universidades. No, no sé, estoy segura que es Sully. Yo lo menciono mucho en los cursos de liderazgo que doy y está en un libro que se llama Rebeldes, y estudian también todo el caso. Está impresionante. Sí, Sully, ¿Ves? exactamente, sí. Claro. Que el punto de todo esto es, sale Tom Hanks, que para quien no la ha visto, véanla. El punto de todo esto es que un piloto logra, a través de una emergencia, acuatizar un avión en el río Hudson, Sí. en Nueva York, sin que nadie salga herido. Pero después resulta que el piloto venía bajo influencias del alcohol o lo que tú quieras. Entonces lo ponen en muchos simuladores y resulta que no había manera que lograra hacer esa maniobra en los simuladores completos. Entonces el juicio era si los efectos del alcohol eran dignos como de pues, Afectar la decisión. Exactamente, del juez, ¿no? Y el punto de todo ello es que no consideraban, por más que podías recrear la imagen las veces que tú quisieras, con todos los simuladores, máquinas, todo, no consideraban el factor humano, que el factor humano fue como ese instinto que lo hizo a él reaccionar de la manera como reaccionó, ¿no? De miles y miles de horas de práctica. Y a todo esto es que nosotros podemos recrear cualquier escena. A mí me ha pasado con colegas con los que llego a trabajar en conferencias de prensa, en debates mismos, que tú entrenas a una persona y tú dices, no, es que no la van a sacar de sí, no la van a sacar de sí, no la van a sacar de sí. Y de repente le meten un golpecito personal, por así Y decirlo. le pican un botón. Y entonces lo sacan de sí, tú dices, pero ¿cómo? Si estaba perfectamente Sí. bien preparado Sí. para esa pregunta. Sí, no contaste con el factor humano. Le golpearon a un hijo, le golpearon al esposo, hablaron de su papá, o sea, lo que tú quieras. El factor humano en todas las decisiones es algo intangible, incalculable y que siempre Y va a que estar lo que más presente. pesa, definitivamente. Y aquí yo lo veo, aparte de los líderes, los equipos y de las personas que se están rodeando, que puedan ser un contrapeso, sobre todo en este tema. Entonces, dentro del factor humano en este tema precisamente, podemos nosotros ser muy críticos hacia Hamas, por ejemplo, que hay que serlo. Pero si tú piensas lo que tú dices, cómo crecieron esos niños, ya sabes, como que dentro de todo un contexto en Comprendes. donde, pues, no justificas, pero No. entiendes. Entiendes para buscar soluciones. Exactamente. ¿Cómo cerramos este capítulo? Que sí, efectivamente fue una charla, una plática, un traer información, un reflexionar. Pues definitivamente yo me voy con la tarea de que tenemos que estar actualizados de estos temas, que son temas que pues hay que seguirles dando la vuelta porque luego nos afectan a todos y siempre es ver cómo se pueden solucionar. Y pues seguirlo muy de cerca, Marisa, muy de cerca porque es un tema que nos duele, que nos afecta como país, que nos afecta a todos. En el ánimo, incluso en el ánimo mundial, pues estás viendo esas escenas y dices, ¿qué está pasando? Yo creo que estos últimos meses, en general, de muchos temas, yo no sé cómo se sienten ustedes, pero yo sí me había sentido de luto. O sea, tanto Sí. en el tema como Medio De Oriente, Rusia. ya sabes. Exacto. El tema de Rusia, el tema de México en sí también. Lo que por momentos pasa en Estados Unidos. O sea, De en acuerdo. general son muchos temas que traes como el corazón apachurrado. Y ya sé que siempre lo digo, pero cuando este tipo de sentimientos, y tú hablas mucho del factor miedo, pues sí, de los sentimientos que nos Sí. hacen tomar decisiones, cuando traemos estos sentimientos, lo más fácil es apagar las noticias, apagar la tendencia, apagar todo. Y no precisamente. A mí, entender este tipo de conflictos ideológicos a gran escala, aunque por supuesto yo no puedo permear con lo que está pasando en Medio Oriente, sí me ayudan para tener como una línea mental diferente a la hora que yo intento resolver conflictos en mi día a día, ¿no? O sea, entender de ideología, salirme de radicalismos, entender el factor humano dentro de las De decisiones acuerdo. de la gente a mi alrededor. O sea, no necesariamente puedo solucionarlo, pero de entender sí me ayuda también para solucionar pequeños conflictos a mi alrededor, ¿no?
Pues nada, con esto cerramos. Gracias Marisa. Y esperamos sus comentarios de otros temas que quieran que traigamos a la mesa. Ya estuvimos apuntando varios entre este capítulo y el pasado para vernos en las próximas semanas, para tener una temporada muy buena y pues agradecerles. ¿Dónde te encuentran, Marisa? A mí me encuentran como Marisa Informa en redes sociales. Yo me quedaría también con este capítulo con la conclusión para ustedes, que se vayan dando cuenta cómo las narrativas mueven cosas. Lo que cualquier medio de comunicación, nosotros, lo que escuches, lo que leas, tiene el objetivo de mover algo. Las narrativas pueden justificar acciones, pueden activar emociones, pueden generar apoyo, pueden mover dinero, pueden mover votos, pueden mover armas. En el momento en el que ustedes entiendan que la narrativa que tú te compras va a influir en tus acciones, creo yo también que puedes empezar a leer cualquier noticia de manera diferente. ¿Cómo te encontramos a ti, Valeria, en redes sociales? Como V Guerra S, ahí me pueden seguir. Y pues gracias. Y esto es Cambiando la Narrativa. Cambiando la narrativa, con Valeria Guerra y Marisa López Collado.